Bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Juntamente con mi esposa Irene y todo el equipo pastoral, queremos darle una cordial bienvenida a esta noche de estudio. Estamos haciendo un recorrido por el Evangelio de Lucas que nos ha traído mucha bendición, que nos ha traído mucho conocimiento acerca de la vida, el ministerio de Jesús. Así que bienvenido, estás en vida, estás en casa. De nuevo, bienvenido a este estudio de la palabra del Señor. Te invito a que hagas una confesión de fe conmigo. Di allí donde estás: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo tuviera vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada hicimos una pausa, hablamos un poquito acerca de Pesaj, acerca de la Pascua, una fiesta muy hermosa, muy linda, que nos lleva a recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, ser librados de la muerte eterna, ser librados de muchas cosas por ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Hoy nosotros tenemos salvación. Así que espero que le haya gustado. Si celebró Pascua, qué alegre, de verdad me alegra muchísimo. Pero vamos a continuar. Nos toca comenzar con el capítulo 12 del libro de Lucas. Así que voy a hacer la lectura y vamos a ir desglosando un poquito a poco las enseñanzas de Jesús. En este capítulo 12 Jesús habla mucho y dice cosas muy interesantes. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas. Mire cuánta era la gente que seguía a Jesús. Si no estoy mal, Josefo, un historiador, dijo: todo Jerusalén va detrás de él. No está dentro de los cánones bíblicos, sino que era un historiador de la época. Y decía: todo Jerusalén va detrás de ese hombre, hablando acerca de Jesús. Se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Y Jesús comenzó a hablar, dice, y primero se dirigió a sus discípulos. Y aquí es algo bien interesante, y yo no creo que hayan casualidades en el Señor, pero yo le hablé acerca de hacer un ayuno de levadura, acerca de no comer levadura durante 7 días a partir de Pascua, a partir de Pesaj. Y miren lo que dice Jesús: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. La levadura está relacionada, yo le hacía el comentario en el estudio pasado, con el orgullo, con el yo, con el yo. Por eso cuando dejamos de comer levadura, de alguna manera estamos renunciando al yo, a lo que nos hace crecer, a lo que nos hace, en este caso Jesús habla de la hipocresía. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Y sigue diciéndoles: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. Jesús nos estaba diciendo que no debemos, de ninguna manera, no debemos nosotros caer en la murmuración, caer en la crítica, caer en esas cosas, porque tarde o temprano van a salir a luz si nosotros no nos arrepentimos de ellas, si nosotros no pedimos perdón a Dios por esas cosas. Y usted, estoy seguro, mi mamá tenía un dicho, dice: siempre hay un yo lo vi. Siempre hay un yo lo vi, decía mi mamá. Tiene cuidado porque siempre hay un yo lo vi. Y la verdad es que nosotros tenemos que no hacer esas cosas para que no sean sacadas a luz. No tener temor de hacerlas. Uy, van a sacar a luz lo que dije, van a sacar a luz. Sino que guardémonos de todo eso. Guardémonos de la hipocresía, guardémonos de la crítica, guardémonos de la maledicencia, guardémonos de lo que se susurra. Todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y sigue diciendo después: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman. Aquí cambia.
Primero les está hablando de cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su lengua, cómo debe ser su forma de comportarse. Y luego les dice, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos en el infierno. En el Gehenna dicen algunas versiones. Sí, les aseguro que a él deben de temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Lo que sucede aquí es que pienso que en el contexto, en lo que estaban viviendo ellos, algunos de los discípulos ya miraban qué era lo que estaba sucediendo, ya miraban que Jesús estaba levantando los ánimos de algunas personas y quizás algunos de ellos habían entrado en temor. Y Jesús les dice, miren, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque más que eso no pueden hacer. Tienen que tenerle temor a aquel que puede enviarlos al infierno. Hermanos, nosotros no podemos, no teman, dice, y después les pone el ejemplo, inmediatamente les pone el ejemplo de los gorrioncillos y les dice, los gorrioncillos no valen nada, los gorrioncillos, 2 moneditas. Pero Dios no se olvida de ellos, Dios jamás se va a olvidar de ustedes. Es decir, que Él les estaba infundiendo palabras de aliento a ellos, no teman. No teman. Más adelante les habla un poquito de que ellos iban a ser llevados a las sinagogas a dar testimonio, a hablar de todas esas cosas, pero Él les está diciendo, no teman, aún los cabellos de su cabeza están contados, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Entonces, hermanos, no podemos vivir en temor, no podemos vivir en angustia, no podemos vivir en miedo. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, y aquí entonces Él les estaba diciendo, no tengan miedo, tengan cuidado con lo que hablan, no tengan miedo, pero si ustedes dan testimonio de mí, lo que estaba haciendo Jesús era dándoles instrucciones, dándoles palabras de ánimo, dándoles palabras de coraje para que ellos estuvieran tranquilos. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Él les estaba diciendo, miren, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. No tengan pena, no me nieguen. Y algunos lo hicieron. Pedro, pasadito esta situación, cuando Jesús es llevado preso y está en el patio, la gente le dice, ¿tú andabas con él? Yo no. A veces nosotros caemos en la tentación de negar a Jesús, pero póngame atención en esto, no lo negamos diciendo yo no creo en Jesús o Jesús no es aquí, no, lo negamos delante de los hombres porque hacemos cosas que un cristiano jamás haría. No damos el testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cosas que nos identifican como alguien que no es hijo de Dios. Un mal testimonio. Nosotros debemos tener un buen testimonio para que cuando demos ese buen testimonio, el Señor dé un buen testimonio de nosotros. Es importante y es lindo. Y dice, si hablan en contra mía, les va a ser perdonado, pero si hablan, la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo poderes del Espíritu Santo. Hablar, es decir, atribuirle a Satanás cosas que hace el Espíritu Santo. Blasfemar, ¿qué es? Es hablar mal. Blasfemar es atribuirle algo que hizo alguien,
Dice que cuando blasfemaban de Jesús, dice que Él está diciendo cosas que no son, que eran mentiras. Nosotros no podemos y no debemos en ningún momento blasfemar en contra del Espíritu Santo y decir, ese no es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos manifestaciones del Espíritu Santo. He visto en Facebook ahí personas que dicen que sí, que si no te caes, que si no te ríes, o que si te caes y te ríes, y hasta se burlan de esas cosas. Hermano, si tú no crees en esas cosas, perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero hay denominaciones completas de la Reforma Protestante que fueron basadas en manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso me extraña que gente que crea que sabe hable de esa forma. ¿Ha habido manipulación? Totalmente de acuerdo. Que alguien está orando por ti y te empuja y que casi que el diácono se pone atrás para que te caigas, ¿ha pasado? Por supuesto que ha pasado. A mí me ha pasado. Yo te voy a decir una cosa, nunca te caigas por cortesía. Así como, ay, va a orar por mí y me voy a caer para que no se sienta mal el hermano. No, si eso no es lo importante. Lo importante es lo que sucede dentro de ti. Pero tengamos cuidado, no juzgar, no criticar. Y no le atribuyamos a Satanás cosas que hace el Espíritu Santo. No lo hagamos. Cuando los hagan comparecer ante la sinagoga, los gobernantes y las autoridades, Jesús sabía que eso iba a pasar. Acuérdese de Pablo, acuérdese de Pedro, muchos discípulos fueron llamados a comparecer en las sinagogas. No se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Hermanos, el Señor Jesús en estos versículos nos está hablando de la importancia de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo. Y voy a hacer una aclaración aquí. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con el hablar en lenguas o con hablar en otros idiomas, no solo con lenguas angelicales, no solo con otros idiomas, no solo con las manifestaciones de gozo, de llanto, de que las personas se caen o de otro tipo. Yo he visto muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo le puedo testificar. Hay un hombre que yo quiero mucho, un jovencito que vive en Estados Unidos, guatemalteco, un músico, pero virtuoso. Yo lo conocí de niño, porque donde yo trabajaba su mamá lo llevaba, porque como era tan virtuoso, nosotros lo contratábamos para que llegara a tocar, porque vendíamos teclados en esa empresa donde yo trabajaba, y él llegaba probablemente los domingos quizás o los sábados, no recuerdo exactamente, pero él llegaba a tocar y a tocar. Hoy es un músico virtuoso, toca con grupos, Juan Carlos Alvarado, con Miel San Marcos, con gente de salmistas muy famosos que son muy grandes. Pero un día yo estaba con él y yo lo llevé, fuimos a la iglesia juntos. Me acuerdo que primero fuimos a mi iglesia, luego fuimos a su iglesia, había una bonita relación. Pero yo recuerdo haber visto cómo oraban por él y nos fuimos para su iglesia. Y cuando llegamos a su iglesia me dice, Alfredo, te quiero enseñar algo, me dice. Sí, contámelo. Y abre sus manos. Y las manos le brillaban. E hizo así. Y le empezó a caer un polvo dorado. Yo no le hice la prueba para ver si era oro. No. Pero yo lo vi, ahí estaba mi esposa en el carro y los dos nos quedamos asombrados. Yo me asombré muchísimo. Era como una brillantina fina, dorada. Entonces yo recuerdo que le tomé sus manos. Él era un jovencito en ese entonces. Y oré por él. Y le dije, el Señor va a usar tus manos grandemente. Y me salió una palabra profética para él. El Señor te va a llevar a muchos lugares. El Señor va a usar tus manos. Vas a ser de bendición. Tus manos van a llevar el mensaje de Dios. Y hoy es un músico muy grande. El Señor lo ha levantado.
Pero esa fue una manifestación física del Espíritu Santo. Pero en este momento, el Señor le está diciendo, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, no solamente permite que hablemos en otras lenguas, que hablemos en otros idiomas. Conozco una persona que quiero mucho, que oraron por él para que recibiera el don de hablar en otro idioma, y habló en otro idioma y habla inglés. Usted quizás lo conoce. La cuestión es que también el Señor llena nuestro corazón, el Espíritu Santo llena nuestro corazón de sabiduría, de entendimiento. Y por eso es que usted dice, a veces yo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y es porque el Espíritu Santo te está llenando y tú le puedes dar testimonio a una persona y tú puedes hablar con esta persona. Hay una persona que está pasando por una tribulación, que está pasando por una angustia, y el Espíritu Santo te pone a ti qué es lo que debes hablar. También hay otras manifestaciones del Espíritu Santo, una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra de discernimiento, y son dones que uno tiene que trabajar con mucha responsabilidad. Son dones de Dios, pero hay que tener mucha responsabilidad para trabajarlos. Cualquier don que el Señor ponga en tu vida, ya sean dones espirituales o dones como hacer negocios, porque es un don de Dios, pintar es un don de Dios, cantar es un don de Dios, tocar algún instrumento es un don de Dios. Tienes que hacerlo con mucha sabiduría y honrando al dador del don. Es muy importante. Entonces uno de los que estaba entre la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, está entre signos de admiración, replicó Jesús. ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado. Y le empezó a advertir a la gente. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres tener bienes? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres ser próspero en la vida? ¿La avaricia? Es decir, todo para mí, solo para mí, y si sobra algo es para mí, y si se me queda algo es para mí, y si invierto y gano algo es para mí, para mí, para mí. ¿O quieres ser prosperado para ser de bendición a otros? Ese es un buen deseo. Eso no es ser avaro. Aquí Jesús no está diciendo que es malo tener abundancia, sino que tengan cuidado de la avaricia. Absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de una persona depende de Dios, de depender de Dios, de que nuestra dependencia esté en Dios, de que nosotros creamos que Dios proveerá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, de que Dios no dejará que exista un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, de que Dios va a proveer, y si me sobra, si tengo más de lo que yo necesito, es para poder bendecir a otros, es para poder bendecir al que tiene necesidad. Entonces Jesús vino y les empieza a hablar una parábola y les dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y aquí viene una explicación de lo que le estaba diciendo. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Mire esto, mire qué enseñanza más hermosa. Exactamente lo que yo le estaba diciendo. ¿De qué nos sirve tener una abundancia para nosotros? Y no le estoy diciendo que no viva una vida cómoda, no le estoy diciendo que si usted trabaja arduo no se dé sus gustitos, porque uno se tiene que dar sus gustitos, uno tiene que disfrutar la vida.
Pero cuando esos gustitos, cuando todo lo que usted hace, lo hace con un espíritu de avaricia, de solo para mí, que incluso tal vez el hijo le dice, papá, fíjate que necesita, ay, mira, a mí me costó en la vida, vos trabaja duro para encontrarlo. Y no le estoy diciendo que no les enseñe a trabajar a sus hijos. Es bueno que los hijos aprendan a ganarse su propio dinerito. No, le estoy diciendo, y usted sabe a lo que me refiero, a un corazón avaro. Amor, necesito comprar jabón, busca el más barato. Pero tienes tanto, puedes comprar un buen jabón que cuide tu ropa. Y tienes tanto que puedes compartir. Amor, fíjate que mi hermano está pasando por una situación complicada. Que mire qué hace, él se lo buscó. Pero si nosotros podemos ayudarlo, tenemos la plata para hacerlo, ¿por qué no extender nuestra mano al pobre? El que da al pobre, a Dios le presta. Quiere ser rico delante de Dios, hazte socio de Dios. Hazte socio de Dios. Haz negocios con Dios. Y no estoy hablando de una teología de prosperidad. Estoy hablando de que si tú quieres tener suficiente para vivir toda tu vida y que tus hijos tengan suficiente para vivir toda su vida, tienes que tener un corazón generoso. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y Dios no es avaro, Dios es generoso. Y así es como nosotros debemos ser en nuestra vida. Deberemos tener un corazón generoso. ¿Y con quiénes tenemos que ser generosos? Primero tenemos que ser generosos con los de nuestra casa para no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo sé que hay personas que son avaras, hay personas que son tacañas, hay personas que no sueltan nada, ni siquiera con su familia. ¿De qué les va a servir si hoy en la noche, como dice Jesús, su vida le es reclamada? ¿De qué? No lo van a enterrar con sus dineros, con sus joyas, no lo van a enterrar, ni siquiera le van a poner los buenos zapatos, le van a poner los más viejitos, porque los buenos alguno de los hijos se lo va a quedar. Tenemos que tener un corazón generoso, quitar la avaricia de nuestra vida, quitar la tacañería, quitar el egoísmo y aprender a extender nuestras manos al que tiene necesidad. Qué lindo poder llamar a alguien y decirle, mira, Señor puso en mi corazón, esto es para ti. No sabes el milagro que estás haciendo en la vida de esa persona. No sabes la necesidad que quizás esa persona estaba pasando. Pero no tiene necesidad. Qué bueno, estás sembrando. Es una persona que ama a Dios, es una persona que sirve a Dios. Estás sembrando en un buen terreno y vas a obtener una buena cosecha. Pero Jesús nos dice, no sean avaros. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Acumula y al final no lo va a disfrutar. Esa es la enseñanza, que no lo va a disfrutar. ¿De qué nos sirve tener un montón de dinero y no disfrutarlo? Ni siquiera echárselo encima, ni siquiera decirle, mis hijos, fíjense que ahorré, tenemos todas las cuentas pagadas y miren, tengo un montón en el banco, pero ahí se va a quedar y no lo vamos a tocar y no lo vamos a usar. ¡Qué triste! Qué triste ser una persona así. Conozco gente que tiene mucho dinero y se viste mal, con ropa. Y no le estoy hablando que vaya a ir a comprar trajes de 20,000, de 30,000 quetzales. No. Le estoy hablando de comprarse una buena camisa, de comprarse un buen pantalón, pantalones surcidos que tienen años de tenerlos, pero no se compra unos pantalones nuevos porque no se quiere gastar el dinero. No, hermanos, el Señor te bendice. Piensa en ti, piensa en tus hijos, piensa en el pobre, piensa en tu familia, piensa en el prójimo. Pero acumular, ser tacaño y no darle y me duele cuando les doy y hoy es domingo y voy a mandar a comprar la pizza más barata. Bueno, si para esa te alcanza, pues ni modo. Pero si tienes para bendecir a tu familia, hermano, hazlo. No sea que tu vida sea requerida en la noche y no lo vas a disfrutar y no lo disfrutes. Luego le dijo Jesús a sus discípulos, estaban ahí, había gente, era tiempo de enseñar, era tiempo de platicar. Le dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán.
lo que le estaba diciendo. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan. No siembran ni cosechan. Ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? La gente que tiene puesta su confianza en la riqueza, la gente que tiene puesta su confianza en otras cosas, prácticamente está negando a Dios. Pero el que confía en Dios sabe que vale más que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No podemos hacerlo. Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Ha visto esas plantas, esas flores tan hermosas? Que unos colores que quizás no existen en la vida real, pero existen en las flores, en las plantas. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y las cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Si nosotros confiamos, ¿y qué es poner nuestra vista en las cosas espirituales? Es confiar en Dios, es cumplir mandamientos, es obedecer su palabra y Dios se va a encargar de nosotros. Yo le hablaba, no sé si el domingo o el miércoles pasado, de una persona que cambió su vida radicalmente, empezó a poner su mirada en el Señor, empezó a cumplir mandamientos, empezó a honrar a Dios y comenzó a ver cómo las bendiciones de Dios empezaron a venir a su vida. ¿Por qué? Porque buscó primeramente el reino de Dios y entonces todo lo que necesitaba le empezó a ser añadido. La ropa, la comida, todo de lo que estaba hablando él, esas cosas le van a ser añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polía que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Nosotros, ¿en dónde tenemos puesto nuestro corazón, hermanos? Te hago esa pregunta en este momento. ¿En dónde está puesto tu corazón? Porque donde está puesto tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si tienes tu corazón puesto en el Señor, ahí va a estar tu tesoro. No podemos nosotros creer que por nuestras propias fuerzas es todo lo que tenemos. Vendan lo que tienen y denle a los pobres. Acumulen tesoros inagotables en el cielo. Hermanos, hagamos tesoros en el cielo. Busquemos tener un corazón dadivoso. Busquemos el reino de Dios. No tengamos temor, porque la buena voluntad del Padre es darnos el reino. Nosotros tenemos una obligación aquí en la tierra, y esa obligación es ser las manos de Dios aquí en la tierra. Qué lindo cuando nosotros podemos decir: esto que el Señor ha puesto en mis manos, yo lo voy a poner en las manos de alguien que lo necesita. Las mejores ofrendas que tú puedes dar, las mejores siembras que tú puedes hacer, es en aquellas personas que nunca te lo van a pagar. Porque entonces te vas a librar de la tentación de creer que un día te lo van a devolver. Y entonces la semilla sí va a morir, y entonces la semilla va a dar un fruto. Becas, las ofrendas que transforman vidas. Las ofrendas que transforman vidas. Esas ofrendas, hermano, son tremendas.
porque no es el valor de la ofrenda. Si tú le das una beca a alguien para que estudie, estás sacándolo de la ignorancia, estás sacándolo de la pobreza a él, a la esposa o al esposo con el que se va a casar y a los hijos que va a tener, y vas a estar transformando no una vida, sino que vas a estar transformando un linaje completo. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros nos asombramos cuando mi abuelita falleció. De todas las personas que llegaron y que dijeron, ella me pagó mis estudios. Es gente que ni conocíamos, hermano, gente que nadie sabía, pero mucha gente, muchísima, porque ella tenía en su corazón el deseo de transformar la vida de la gente. Ella era maestra, entonces ella daba becas, regalaba becas, ayudaba a personas para que estudiaran. Un día estaba yo en la iglesia y llegó una persona y digo, esta la conozco, dije yo. Esta mujer la conozco, un poco mayor que yo. Ella era una de las personas que había sido becada por mi abuelita y llegó a la iglesia y se congregó en la iglesia y la conocimos un tiempo, se fue a vivir a Estados Unidos, tuvo hijas, se casó. Mire, la vida le cambió y un día yo estaba pensando, ¿y si mi abuelita no le hubiera dado la beca? ¿Qué hubiera pasado con ella? La capacidad que nosotros tenemos de transformar vidas, hermanos, no solo es a nivel espiritual, cuando compartimos de Dios, cuando compartimos el Evangelio, también con las ofrendas, también con la ayuda que nosotros le podemos dar a la gente, nosotros transformamos vidas. El Señor nos está enseñando a no ser avaros, a no ser murmuradores, a no temer a los que matan, a dar testimonio de Él, a tener un corazón generoso. Hermano, oro para que estas palabras realmente lleguen a tu corazón y que tú puedas actuar de la manera que Jesús nos enseña acá, que podamos nosotros realmente honrarlo a Él haciendo estas cosas que Él nos manda. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de las personas que están escuchando. Espíritu Santo, mueve el corazón de las personas para que sean generosas, para que no sean murmuradoras, para que testifiquen de ti, para que no tengan un corazón avaro, un corazón tacaño. Señor, renunciamos a esas cosas, no queremos hacerlas, queremos hacer tu voluntad, queremos ser tus manos aquí en la tierra, queremos ser embajadores tuyos, queremos ser personas que hablan de ti, pero que hacen las cosas, Señor, que tú nos enseñaste a hacer. Gracias, Señor, por esa oportunidad tan linda de estudiar tu palabra y de aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que cada día estamos más cerca del 18 de abril, el día que vamos a empezar regularmente nuestros servicios presenciales aquí en Iglesia Vida. Manténganos en oración y pues le deseo que tenga una feliz noche, que el Señor le guarde y el próximo domingo nos volvemos a ver en punto de las 11 de la mañana aquí a través de nuestras plataformas de YouTube y de Facebook. Bendiciones, hasta pronto.